La revolución viene de una empresa conocida por ir sobre seguro, Toyota, sí. La misma Toyota que está detrás del Camry de tu tío y del Prius que conducía tu profesor, está reescribiendo las reglas con un movimiento que nadie vio venir, un SUV totalmente eléctrico que no solo es potente o inteligente, sino realmente asequible. Olvídese de los vehículos eléctricos de 6 cifras y de los trucos de lujo. No se trata de presumir. ¿Demasiado dramático? Tal vez. Pero cuando un fabricante de automóviles tradicional amenaza de repente con superar a Tesla en el segmento de los vehículos eléctricos sin arruinarse, más vale que la industria contenga la respiración. Vamos a desempacar lo que acaba de suceder. Rendimiento, potencia donde importa. ¿Y si te dijera que el SUV eléctrico más barato del planeta no parece barato en absoluto? Es una pregunta que la mayoría de la gente nunca pensó que se haría. Porque en el mundo que hemos conocido, la asequibilidad siempre ha venido acompañada de compromisos. Los coches económicos eran lo mínimo, funcionales, sí, pero emocionantes, nunca. Y sin embargo, aquí llega Toyota, reescribiendo silenciosamente la definición de valor. En cuanto pisas el acelerador, notas algo inesperado. No se trata del lento zumbido de un motor económico, sino de par motor instantáneo, potencia suave y más de 210 CV listos para responder. El coche no da bandazos ni se resiste, se desliza, con confianza, sin esfuerzo, como si dijera, sí, solo tengo $13,000. ¿Y qué? ¿Y el peso? Algo menos de 1.600 kilos, ni demasiado pesado, ni demasiado ligero, lo justo para darle esa sensación de agilidad y estabilidad al zigzaguear por las calles de la ciudad o incorporarse a una autopista sin contener la respiración. No es un deportivo, pero no necesita serlo. Es algo mejor, es suficiente, de la mejor manera posible. Pero aquí es donde empieza a jugar con tus expectativas. La autonomía. ¿Pensarías que Toyota iría a lo seguro? ¿Quizás 240 km? ¿180 si tenemos suerte? No. Incluso la versión básica ofrece una autonomía de 220 millas, suficiente para pasar la mayoría de la semana sin siquiera echar un vistazo al cargador. Y para los que anhelan la distancia, 2 paquetes de baterías opcionales aumentan la autonomía a más de 270 y 300 millas. Y aquí viene lo mejor, la carga no dura horas. Gracias al soporte de carga rápida de 150 kW, puedes pasar del 30% al 80% en menos de 25 minutos. Eso es una pausa para el café, no una tarde entera. De repente, esta no es una historia sobre lo que sacrificas para ahorrar dinero. Es una historia sobre lo que por fin es posible cuando una empresa deja de intentar impresionar a los multimillonarios de la tecnología y empieza a construir para el resto de nosotros. Y justo cuando crees que has descubierto este coche, abres la puerta, te deslizas en el asiento del conductor y te das cuenta de que esto es solo el principio. Interior, comodidad. Nadie se lo esperaba. No creerás lo que hay dentro de un vehículo eléctrico de $13,000 hasta que lo veas. No es solo una afirmación. Es un auténtico momento de incredulidad para casi todos los entusiastas del automóvil y compradores primerizos que echan un vistazo al interior de la última creación de Toyota. Te espera superficies de plástico duro, tecnología anticuada y compromisos a cada paso. Pero lo que Toyota ha presentado es algo totalmente distinto. No parece tanto una oferta básica como una alteración calculada de todo lo que pensábamos que debían ser los vehículos de bajo coste. Y lo más sorprendente no es solo que el interior sea funcional, sino que parece deseable. Empecemos por el espacio. No se trata de un coche urbano diminuto que intenta meter a 5 personas en una lata de sardinas. Con unas dimensiones comparables a las del Toyota RAV4, este utilitario deportivo eléctrico ofrece un espacio legítimo para familias, viajeros diarios y conductores de vehículos compartidos que confían en el espacio del habitáculo para que sus pasajeros se sientan a gusto. El espacio para las piernas tanto delante como detrás es generoso. La línea del techo no se estrecha de forma incómoda e incluso los pasajeros más altos no se sentirán apretados. Es esta sensación de amplitud, normalmente reservada a vehículos mucho más caros, la que constituye la base del atractivo de confort del vehículo, pero el espacio por sí solo no basta. Lo que realmente diferencia a este vehículo es cómo Toyota utiliza ese espacio. Los materiales son suaves al tacto en todos los lugares adecuados. No tendrás que pasar la mano por el salpicadero o el revestimiento de las puertas para sentir un plástico quebradizo. En su lugar, Toyota opta por acabados refinados de aspecto y tacto intencionados, con florituras de diseño que equilibran practicidad y refinamiento. Esto no es minimalismo en el sentido de recortar costes.
Es minimalismo en el sentido de moderación segura. Cada elección tiene un propósito, y nada parece relleno. Hablemos ahora de la tecnología, porque aquí es donde Toyota desafía las expectativas de forma aún más audaz. Delante y en el centro hay una impresionante pantalla táctil de 14 pulgadas que domina el salpicadero, no solo por su tamaño, sino por su claridad y capacidad de respuesta. Es intuitivo, fluido y, lo que es más importante, salva la distancia generacional entre los nativos digitales y los que solo quieren ajustar el climatizador sin recorrer un laberinto. Tanto si transmites música, sincronizas tu smartphone o compruebas tu ruta, la experiencia es refrescante y fluida, como si la hubiera sacado directamente de un segmento superior. Y justo detrás del volante, una pantalla de conducción totalmente digital de 8 pulgadas que mantiene la información crítica en primer plano, sin abrumar al usuario. Autonomía de la batería, velocidad, indicaciones de navegación, todo está ahí, ordenado y fácil de asimilar de un vistazo. A los nativos digitales les resulta familiar y atractivo. Para los conductores menos expertos en tecnología, resulta más acogedor que alienante. La atención de Toyota continúa en el habitáculo trasero, donde los pequeños detalles tienen un gran impacto. Los pasajeros traseros tienen sus propias salidas de aire acondicionado, una característica normalmente reservada a modelos de entre $3,000 y $5,000. Si añadimos varios puertos de carga de bus serie universal, e incluso opciones de carga inalámbrica, de repente este vehículo no solo se acomoda, sino que se anticipa. Tanto si eres un padre que hace malabares con sus dispositivos en el asiento trasero, como un conductor que comparte coche y necesita mantener a los pasajeros con energía. Estos añadidos son lujos funcionales, pero la verdadera sorpresa, el detalle que hace que este interior roce la indulgencia, es la iluminación ambiental de 32 colores. Es sutil, ajustable y transforma el habitáculo en un espacio personal. Esta característica por sí sola crea una experiencia que los compradores no esperan de un coche de este precio. Proporciona a los usuarios algo emocional, la sensación de que este vehículo es algo más que un medio de transporte. Se convierte en un espacio que parece pertenecerles. Es importante hacer una pausa aquí y considerar lo que esto significa realmente. Durante décadas, los vehículos económicos se construían para alcanzar objetivos, no para llamar la atención. Eran utilitarios en primer lugar y cómodos en segundo. Toyota está reescribiendo esa fórmula. En este vehículo, el confort, el espacio y la tecnología inteligente no son ideas de última hora, forman parte de su ADN. Puedes sentir esa filosofía en cada botón, en cada punto táctil, en cada interacción dentro del habitáculo. No es solo un lugar donde sentarse mientras se conduce, es un espacio diseñado para la vida real, para las familias. Este interior cambia las reglas del juego. El espacio de los asientos traseros y la circulación del aire son importantes cuando tienes niños. Los puertos USB y el emparejamiento rápido son importantes cuando tienes que hacer malabarismos para recoger a los niños del colegio, navegar y hacer llamadas sobre la marcha. Para los nativos digitales, las funciones conectadas y las opciones de infoentretenimiento sin fisuras convierten la conducción diaria en una experiencia más agradable y productiva. Y para los conductores de vehículos compartidos, estas características interiores significan mejores críticas, pasajeros más cómodos y una configuración más profesional. Todo ello sin inflar los costes operativos, pero las sorpresas no acaban aquí, porque, de dentro a fuera, este vehículo eléctrico no deja de hacer declaraciones atrevidas. Y una vez que pones los ojos en su exterior, bueno, digamos que esto no es lo que nadie esperaba de un vehículo eléctrico económico. Plataforma. La revolución oculta. No es un coche barato, es un coche ingeniosamente diseñado. Esa distinción es el motor silencioso que está detrás de toda la disrupción de Toyota, aunque los titulares hablan a gritos del precio de $13,000. Lo que hace que este utilitario deportivo eléctrico sea realmente revolucionario es todo lo que se esconde bajo la superficie. Desde su avanzada arquitectura de baterías hasta su columna vertebral de inteligencia artificial. Este vehículo no se basa en el compromiso. Está construido en torno a la maestría. En el centro de esta revolución se encuentra una asociación que desafía la sabiduría convencional de la industria automovilística, Toyota y GAC. GAC, abreviatura de Guangzhou Automobile Group, es uno de los gigantes de la automoción más eficientes y tecnológicamente avanzados de China, conocido por producir vehículos eléctricos de alta calidad a una escala rentable. GAC no opera como un proveedor tradicional. Actúa más bien como un copiloto estratégico que aporta precisión,
velocidad y eficiencia a cada fase de la producción. En lugar de construirlo todo internamente, Toyota hizo un movimiento audaz pero calculado para integrarse en el ecosistema de vehículos eléctricos de GAC. De este modo, Toyota aprovechó una cadena de suministro que ya estaba optimizada en cuanto a costes, velocidad y abastecimiento regional. Los procesos modulares de fabricación de GAC permitieron a Toyota reducir costes no por recortar gastos, sino por eliminar residuos. Cada tornillo, batería y sensor forma parte de una refinada danza de producción que mantiene los gastos generales bajos y el rendimiento alto. Una de las decisiones de ingeniería más importantes de esta plataforma es la de utilizar la tecnología de baterías de iones de litio y fosfato. Aunque las baterías de iones de litio han impulsado gran parte del auge de los vehículos eléctricos, conllevan costosas dependencias, materiales raros como el cobalto y el níquel, ciclos de vida limitados y complejos sistemas de gestión térmica. El fosfato de iones de litio, en cambio, cambia las reglas del juego. Estas baterías son más seguras, estables y asequibles. Se cargan de forma constante, aguantan mejor las temperaturas extremas y pueden soportar más ciclos antes de degradarse. Y lo que es más importante, son más fáciles de obtener localmente. Esto es crucial en un mundo en el que las cadenas de suministro se han vuelto frágiles y políticamente complejas. Al elegir baterías de iones de litio y fosfato, Toyota no solo redujo significativamente los costes de las baterías, sino que también incorporó resistencia y previsibilidad. Dos ingredientes que permiten la escalabilidad global sin depender de fuentes inestables. Pero no se trata solo de la batería. Este vehículo es inteligente, sorprendentemente inteligente, para su categoría de precio. Su núcleo es el chip NVIDIA Drive EGX Orin X, un potente procesador típico de los vehículos eléctricos de lujo. Este único chip ejecuta todo un conjunto de funciones avanzadas de asistencia al conductor, desde el control de crucero adaptativo y la asistencia de mantenimiento de carril, hasta el reconocimiento de objetos en tiempo real y la toma de decisiones predictiva. Fusiona datos de 27 sensores, 11 cámaras de alta definición, 12 radares ultrasónicos y sensores de ondas de 3 mm en un modelo constantemente actualizado del mundo que rodea al coche. Este nivel de autonomía es inaudito en un vehículo de menos de $200,000, por no hablar de $13,000. Y mientras Tesla depende de su propio ecosistema de suscripción por aire para activar muchas de sus funciones avanzadas de conducción, la oferta de Toyota está integrada, sin cuotas extra, sin códigos de desbloqueo, solo capacidad real, nada más sacarlo de la caja. Para soportar este nivel de tecnología, Toyota necesitaba algo más que un software inteligente. Necesitaba un modelo de fabricación y logística capaz de suministrar hardware de precisión a gran escala. Aquí es donde entraron en juego décadas de experiencia en fabricación ajustada. Toyota aplicó sus legendarios sistemas de entrega justo a tiempo, diseño modular de vehículos y suministro localizado de materiales a un vehículo eléctrico. El resultado es un vehículo que puede fabricarse en cualquier lugar, adaptarse a las necesidades regionales y entregarse más rápido y barato que cualquier otro de la competencia. En el pasado, el desarrollo de plataformas para vehículos eléctricos solía implicar costes elevados, iteraciones lentas y series de producción limitadas. Ya no es así. Esta plataforma es ágil, está preparada para el futuro y, lo que es más importante, es repetible. Toyota y GAC no se han limitado a fabricar un coche, sino que han creado un sistema de producción que puede licenciarse, duplicarse y ampliarse para adaptarse a los mercados mundiales. La genialidad no está en lo que Toyota ha añadido, sino en lo que ha perfeccionado. Esto es ingeniería como estrategia, no solo para hacer que un coche funcione, sino para que funcione en todas partes, para todo el mundo, e incluso con toda esta innovación. Nada de esto importaría sin el movimiento que asombró al mundo. Precio, la conmoción oída en todo el mundo. $13,000. Eso no es un trato, es una detonación. Toyota no solo bajó el precio de un vehículo eléctrico, reescribió el mercado. Durante años, los fabricantes de automóviles han insistido en que los vehículos eléctricos asequibles eran imposibles sin grandes sacrificios en seguridad, rendimiento o comodidad. Tesla construyó todo su modelo en torno a precios premium, mientras que incluso competidores económicos como Build Your Dreams y Spend rondaban los $2,000. Pero Toyota acaba de romper el techo de los precios, y ahora toda la industria se esfuerza por entender cómo. Esto es lo que la mayoría de los compradores no ven. Este precio no es un truco. No se trata de una oferta de lanzamiento ni de un recorte para cumplir con un titular.
Es el resultado de decisiones estratégicas tomadas en todos los niveles de producción. Al aprovechar la cadena de suministro localizada de GAC, Toyota eliminó los costosos gastos de envío y los aranceles de importación. Al utilizar baterías de litio-hierro fosfato, redujeron drásticamente los costes de material, y al aprovechar su propia red de producción mundial, Toyota aplicó décadas de reducción de costes a una nueva categoría de vehículos. Pero quizá el movimiento más audaz de todos sea este. Toyota está vendiendo este vehículo con pérdidas. Sí, suena contradictorio, pero es la misma estrategia que convirtió a Amazon de una librería online en un imperio tecnológico global. Usted toma una pérdida en el producto, dominas el mercado, y luego monetizas todo lo demás. En el caso de Toyota, todo lo demás incluye un futuro de funciones de suscripción, servicios conectados y actualizaciones que se despliegan con el tiempo. El coche ya no es solo un producto, es una plataforma de compromiso continuo. Y he aquí por qué Tesla y otros no pueden copiar fácilmente este movimiento. Toda la identidad de Tesla gira en torno a unos márgenes elevados y una marca de primera calidad. Su cadena de suministro integrada verticalmente es cara de mantener. Su modelo de venta al por menor se basa en canales directos al consumidor que carecen de la infraestructura de servicios de una red de concesionarios tradicional. Y sus principales compradores esperan lujo, innovación y prestigio. Si Tesla redujera repentinamente los precios para igualarlos a los de Toyota, colapsaría sus márgenes, diluiría su marca y alejaría a los clientes que ha cultivado durante más de una década. Incluso si Elon Musk saca un modelo económico en los próximos años, tendrá que ponerse al día, porque Toyota ya ha cumplido, y lo ha hecho sin sacrificar la confianza en la marca ni la rentabilidad a largo plazo. Este precio no es una carrera a la baja. Es una disrupción estratégica de arriba a abajo. Toyota utiliza sus enormes reservas de efectivo, su reputación de calidad y su asociación con GAC para rebajar el precio no solo de Tesla, sino de todos los demás fabricantes de automóviles que siguen creyendo que los vehículos eléctricos deben ser de gama alta. Para los compradores preocupados por el presupuesto que han observado el mercado de vehículos eléctricos desde la barrera, esto es más que una oportunidad. Es un momento de reivindicación. Los vehículos eléctricos ya no son para la élite, son para todos. Y Toyota acaba de demostrarlo. Y por eso este precio de $13,000 no es una oferta. Es un disparo de advertencia. Pero todavía hay una cosa de la que este vehículo eléctrico no puede escapar. Y podría decidirlo todo. Inconveniente, el cuello de botella de la infraestructura. Incluso un vehículo eléctrico perfecto es inútil si no tiene dónde recargarse. Esta es la cruda realidad a la que se enfrenta no solo Toyota, sino todo el sector de los vehículos eléctricos. Aunque este nuevo utilitario deportivo ofrece prestaciones, confort y precio, sigue enfrentándose al enemigo más antiguo y obstinado de la adopción masiva, la infraestructura. Empecemos por lo básico. La velocidad de carga no significa nada si no hay estaciones cerca. En países como Estados Unidos y la India, la red pública de recarga sigue siendo irregular, incoherente y está muy lejos de lo que debería. Los viajes de larga distancia son posibles en teoría, pero a menudo frustrantes en la realidad. Los conductores de zonas rurales, complejos de apartamentos o regiones subdesarrolladas siguen enfrentándose a la pregunta constante, ¿dónde voy a cargar? Incluso en países con infraestructuras más avanzadas, como los del norte de Europa o partes de China, la demanda está empezando a superar a la oferta, las estaciones están abarrotadas, las velocidades de carga varían y el soporte para protocolos más rápidos es desigual. Aunque este Toyota puede aceptar recargas rápidas de hasta 150 kilovatios, eso solo es útil si existen esas estaciones y funcionan de forma fiable. También está la cuestión de la normativa. Cada país tiene sus propias normas sobre emisiones, pruebas de choque y certificaciones de baterías. Y adaptar este vehículo para que cumpla todas esas normas podría introducir retrasos, aumentar los costes de producción o exigir una reingeniería regional, lo que presionaría sobre el objetivo de Toyota de implantarlo en todo el mundo. Pero quizá el reto más importante no sea físico, es psicológico. La percepción es la última frontera de la adopción del vehículo eléctrico. Muchos compradores primerizos siguen creyendo que los vehículos eléctricos son incómodos, arriesgados o experimentales. Les preocupa quedarse tirados. Dudan de la autonomía y no confían en que haya asistencia disponible cuando la necesiten. El utilitario deportivo de $13,000 de Toyota puede superar esos temores sobre el papel, pero la infraestructura debe apoyarlo en la práctica. Y hasta que no se resuelva este problema,
Incluso los mejores vehículos eléctricos chocarán contra un muro. Precisamente por eso Tesla, antaño intocable, está ahora en el punto de mira. Tesla, la trampa de las marcas premium. Sin embargo, ese mismo modelo premium, que una vez definió el éxito, ha revelado una vulnerabilidad inherente. Los elevados márgenes de Tesla y su dependencia de un símbolo de estatus son ahora más obstáculos que ventajas. Cuando el coste del rendimiento se mide tanto en compromiso financiero como en sostenibilidad a largo plazo, la exclusividad del modelo premium se convierte en su mayor debilidad. Tesla no puede reducir fácilmente los precios sin poner en peligro los márgenes de beneficio que financian su investigación avanzada y su infraestructura mundial. Bajar los precios del Model 3 o del Model Y podría erosionar la imagen de élite de la marca y provocar inestabilidad financiera. En cambio, el modelo actual de Tesla la encierra en una estrategia que excluye a un amplio segmento de compradores potenciales, ávidos de una movilidad eléctrica asequible pero fiable. Elon Musk ha insinuado a menudo un Tesla más accesible y asequible. Sin embargo, convertir ese indicio en realidad es un reto monumental dada la estructura de costes de la empresa, la integración vertical de Tesla. Su software de vanguardia y sus enormes inversiones en tecnología autónoma dependen de ventas con márgenes elevados para seguir siendo viables. Producir un vehículo eléctrico de bajo coste exigiría una reestructuración completa no solo del coche en sí, sino también de la fabricación, la distribución e incluso la imagen de marca de Tesla. Aunque el rendimiento y la innovación de Tesla siguen siendo convincentes, su incapacidad para ofrecer una opción de bajo coste sin alterar drásticamente su modelo de negocio ha puesto a muchos clientes potenciales ante un dilema. Para quienes valoran las prestaciones y las características futuristas, Tesla sigue siendo atractivo. Sin embargo, para el mercado en general, la considerable diferencia de precio crea una barrera cada vez más difícil de ignorar. Los consumidores ya no se conforman con promesas. Quieren practicidad. Y ahora, con el utilitario deportivo eléctrico de $13,000 de Toyota ya en la carretera, Tesla se encuentra en una posición en la que, por primera vez, se ve obligada a jugar a la defensiva. Pero no solo Tesla está en el punto de mira. En China se está gestando una guerra en la que el precio, la escala y la velocidad están redefiniendo el futuro de la movilidad eléctrica a escala mundial. Rivalidad en el terreno de BYD. La marca de vehículos eléctricos más vendida del mundo en China acaba de sufrir una emboscada de un contendiente inesperado. Conocida por su nombre completo Build Your Dreams, domina desde hace tiempo el mercado chino gracias a su liderazgo basado en el valor, su amplia escala de producción y su reputación de ofrecer soluciones de movilidad eléctrica rentables. La fuerza de BYD reside en su capacidad para producir vehículos eléctricos que combinan una innovadora tecnología de baterías con un precio asequible, lo que le ha permitido ganarse el corazón de millones de consumidores chinos. Sin embargo, el utilitario deportivo eléctrico de Toyota, que cuesta $13,000, ha desbaratado el terreno de BYD. Mientras que BYD ha destacado por mantener bajos los costes de producción y trasladar ese ahorro a sus clientes, Toyota ha aprovechado su cadena de suministro global y décadas de excelencia en la fabricación para ofrecer un vehículo eléctrico que desafía a BYD en su propio terreno. Al comparar la tecnología de las baterías y la ingeniería de costes, el enfoque de Toyota crea una confrontación directa con la fórmula establecida de BYD. La asociación de Toyota con un fabricante chino líder le permite acceder a recursos locales y optimizar la producción, una estrategia que rivaliza con la propia eficiencia de BYD. Para BYD, este nuevo reto es algo más que una amenaza competitiva, es una llamada a reevaluar sus propuestas de precios y valor. El riesgo de canibalización de precios es enorme. Si BYD baja aún más sus precios, podría comprometer la calidad y la innovación que han sido sus señas de identidad. Toyota, por su parte, se dirige a los principales clientes de BYD ofreciéndoles un producto fiable y avanzado sin un precio elevado. Esta estrategia obliga a BYD a decidir entre mantener sus márgenes actuales o adaptarse a un mercado en rápida evolución en el que la asequibilidad es cada vez más importante, tanto para los compradores del mercado asiático como para los observadores del sector. La competencia se asemeja ahora a una auténtica guerra de plataformas en la que lo que está en juego va mucho más allá de las cifras de ventas inmediatas. A medida que aumenta la presión en China, la dinámica de la movilidad eléctrica está cambiando. Los consumidores que antes creían que las prestaciones premium requerían un precio premium ven ahora una alternativa que rompe el statu quo. En respuesta, BYD puede verse obligada a acelerar su desarrollo tecnológico.
renovar su gama o redoblar su expansión internacional. Y en Europa, las ondas expansivas de esta batalla están empezando a sentirse de forma aún más aguda. Volkswagen, un legado bajo presión. Hubo un tiempo en que Volkswagen estaba al borde de la grandeza en la era eléctrica, con un legado basado en una ingeniería icónica y una imagen global como el coche del pueblo. VW invirtió miles de millones en una audaz transformación. Se suponía que la serie ID, elegante, futurista y prometedora, conduciría a Europa hacia un futuro limpio y electrificado. Pero algo sucedió en el camino. A medida que evolucionaba el panorama de los vehículos eléctricos, empezó a gestarse una tormenta, y su nombre era Toyota, con un SUV eléctrico asombrosamente asequible de $13,000. Ahora no solo entró en el juego, sino que lo cambió. De repente, la visión cuidadosamente elaborada de Volkswagen empezó a resquebrajarse bajo el peso de las nuevas expectativas. Modelos como el ID.3 y el ID.4, antaño aclamados como símbolos de innovación, ahora parecen menos pioneros y más artefactos sobrevalorados. Al mercado ya no le impresionan las palabras de moda ni las insignias heredadas. La gente quiere prestaciones, practicidad y un precio que no les haga estremecerse. Y aquí es donde Volkswagen flaquea. Mientras Toyota optimizaba implacablemente su cadena de suministro, adoptaba la fabricación ajustada y construía que tuvieran sentido para el comprador medio, VW seguía enredada en viejos hábitos, lentitud en los lanzamientos, costes inflados y una resistencia casi nostálgica al cambio. No es solo un problema de producción, es una crisis de identidad. ¿Cómo justifica una marca que en su día definió la movilidad asequible verse superada en el mismo sector en el que fue pionera? Los compradores que antes juraban por la ingeniería alemana ahora se cuestionan su valor. No porque los coches sean malos, sino porque el propio valor se ha redefinido. En un mundo en el que la innovación se mide por el acceso, no por el estatus, los puntos fuertes tradicionales de Volkswagen empiezan a sentirse anticuadas. Las consecuencias van más allá del diseño de productos. Se trata de filosofía. Se trata de abandonar el manual del prestigio y aceptar que el legado no otorga inmunidad en una era de reinvención radical. Y si VW no cambia de marcha, y rápido, puede que no solo pierda cuota de mercado, podría perder relevancia. El futuro eléctrico no espera a nadie. Las reglas las reescriben los audaces, los eficientes, los inesperados. Toyota lo vio venir. Otros, como VW, siguen intentando leer el mapa. ¿Qué opinas? ¿Es solo una mala racha para Volkswagen o el comienzo de un ajuste de cuentas mayor? Danos tu opinión en los comentarios. Y si este video te ha parecido interesante, dale un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte para recibir más opiniones atrevidas sobre el futuro de la movilidad. Gracias por vernos. Adiós y hasta luego.